Entonces, nosotros debemos expresar esta función p de x igual a x más 2 elevado a la 5 como una función compuesta de g compuesta con f. Entonces, para nosotros poder visualizar composiciones de funciones, démonos cuenta de qué es lo que está involucrado en esta función p. Podemos darnos cuenta que, es claro, ¿cierto? Tenemos por un lado una potencia, ¿cierto? Y acá en su base, ¿cierto? Tenemos dada la función x más 2. Por lo tanto, yo puedo pensar sin ningún problema en una función f de x y en una función g de x que tiene que ser una x más 2 y la otra tiene que ser x elevado a 5. Ahora, ¿cuál tiene que ser cuál? Vamos a verlo inmediatamente. Puede ser que sean al revés, ¿ya? Porque la composición, el orden de las composiciones es importante. Entonces, nosotros estamos interesados en calcular g compuesto con f de x, ¿cierto? Pero la definición de la composición de g compuesto con f es g evaluado en f de x. ¿Ok? Entonces, la pregunta ahora es, este g se va a mantener y este, f de x. ¿Cuánto vale f de x? Nosotros lo tenemos acá. Entonces, f de x vale x más 2. Y ahora, lo que yo tengo que hacer es evaluar la función g en la expresión x más 2. Por tanto, acá yo tengo g y la reemplazo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale g de x más 2? Vale, donde está, ¿cierto? Acá tenemos la g, x más 2. Donde está la x, entonces ahora yo reemplazo por x más 2. Entonces me va a quedar x más 2 a la quinta. Entonces, efectivamente, hemos logrado, ¿cierto?, expresar esta función original, esta función p, que era la función original, la hemos logrado expresar, ¿cierto?, como una composición ahora de dos funciones para este valor de f y para este valor de g. ¿Ya? Como yo le mencionaba, el orden es importante, porque la composición no es una función conmutativa. Las operaciones de la composición no son conmutativas. ¿Qué significa esto? Que si yo calculo la composición f compuesto con g, ¿cierto? Es decir, al revés, el resultado no necesariamente va a ser el mismo. Por definición de composición, tenemos que f compuesto con g es lo mismo que decir f evaluado, vamos a ir acá con verde, en g de x. ¿Cierto? Pero, ¿quién es g de x? G de x lo tenemos acá. Entonces esto me va a quedar f evaluado en x elevado a 5. Y ahora acá en rojo, ¿cierto? Tenemos quién es f. Entonces yo tengo que calcular cuánto vale f de x elevado a 5. ¿Cierto? Donde está la x, yo voy a reemplazar ahora por x quinto. Y por tanto acá me va a quedar x quinto más 2. Es decir, que el resultado de toda esta composición, x quinto más 2, va a ser, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta rápidamente que f compuesto con g
y G compuesto con F, siendo el mismo F y el mismo G, no dan resultados iguales, dan resultados distintos. Entonces, uno finalmente concluye que F compuesto con G es en general distinto a G compuesto con F. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.